La construcción de las Torres del Parque inició en 1965 y finalizó en 1970 después de 5 años. En la época, el gobierno impulsaba la densificación del centro por medio de proyectos como las Torres Jiménez de Quesada, las Torres de Fenicia, las Torres Blancas y las Torres del Parque. El proyecto estructural estuvo a cargo de Domenico Parma y Carlos Hernández. Después de varios rechazos por parte de diferentes ingenieros estructurales, Salmona encuentra a Domenico Parma, quien lo entiende y no trata de imponer sus ideas. Realmente las torres no tienen ningún parangón, no obedecen a ninguna moda y lo que hacen es destruir lo establecido. Sí, es el espíritu propio de Salmona materializado. Ir contrario a todo, ¿a qué? A las manzanas, a las calles, para los carros, a los proyectos organizados, a la manera del movimiento moderno o a las casas que guardaban los patios centrales. Nada, él encuentra, ¿no?, dentro de ese proceso una otra manera que es una manera muy original, y es original porque es la arquitectura que él cree que se debe poner en Bogotá. Esa es la razón. Las torres están hechas para ese lugar. Si quedara acá, quedara allá, tendrían otra forma distinta, tanto como serían diferentes si quedaran en otro país. Por lo tanto, con ese mismo principio, él dice, esto, que es el proyecto moderno, no puede quedar acá, ¿sí? Porque aquí tenemos otras condiciones. Sí. Entonces, ese principio de Pierre-Franck Castelli es que todas las formas artísticas obedecen a la respuesta a problemas técnicos, se da en las torres. Anima a Rogelio para que trabaje no con columnas, sino con unas pantallas de concreto. Y este principio de la solución estructural de las torres, como les digo, es un homenaje a Frank Castell porque es una respuesta técnica a un problema estético. En el interior que hay son unas pantallas de concreto que son las que modulan cada uno de los apartamentos. ¿Y qué pasa con ello? Esto inicialmente no era así, tampoco el proyecto era así, pero Salmona, cuando se encuentra con Domenico Parma, que es quien soluciona el tema estructural, cuando se encuentra con él, encuentra un alma gemela que lo entiende. El objetivo fue proyectar una estructura sismorresistente, sin comprometer el sutil juego volumétrico, escondiendo su complejidad, para responder a una topografía y condiciones de suelo difíciles. Todo esto se lograría buscando una máxima economía y racionalización de las soluciones estructurales. Arquitectónico que no sea proyecto estructural. ¿Sí? Eso, bueno, si ustedes descomponen la frase y encuentran el significado de lo que es proyecto y de lo que es estructural, pues van a entender realmente cómo la lógica de no pensar en una piel y después meterle la estructura estaba muy presente en cada uno de los proyectos de él, sino que la estructura se tenía que ver, tenía que marcar una diferencia dentro de la comprensión del espacio. La solución estructural constó de muros portantes en concreto reforzado de grosor variable entre 18 y 25 centímetros dispuestos radialmente en planta. Delgados entrepisos compuestos por losas macizas y reticular celulado. Luces libres pequeñas para placas económicas de hasta 4 metros. Caissons excavados a mano verticales e inclinados con terminación cónica de 30 metros de profundidad. Es un sistema de celular de armado de placas que al armarse diagonalmente permite que las fuerzas que pasan entre cada una de las pantallas al no tener ángulos rectos terminen de estabilizar la planta. Va a responder a todo tipo de presiones por donde lleguen. Como les digo, realmente ahí el temor que se tiene es el temor a los sismos, porque queda en pendiente, ¿no? Queda en pendiente. Esto también es un aporte de la época y también es algo en lo que insiste Domenico Parma y se encuentra casi por azar
básicamente por la forma de las terrazas, de las pequeñas balconcitos que salen aquí en la sala comedor. La disposición en abanico de las pantallas disuelve la sensibilidad de la oscilación torsional de las dos torres extremas y la esbeltez de la central. En las torres laterales, las cargas horizontales, perpendiculares y rotatorias tienen centros de gravedad cercano, lo que aumenta la estabilidad de la edificación. En la torre central hay fuertes enlaces en los muros cada 6 pisos, reemplazando muros divisorios con pantallas en hormigón reforzado, creando unos superpórticos de 6 niveles. Los tanques de agua se distribuyen en los pisos 16 y 32, así como también en el sótano. Estos actúan como contrapesos limitando la oscilación al momento del sismo. La inclinación de los caissons contrarresta el empuje lateral del terreno, garantizando así no solo estabilidad vertical, sino horizontal. Lo que sucedía era que había dos plataformas de parqueaderos, digamos en términos funcionales, pero estructuralmente, ¿cómo continuaba esto? Realmente las torres están paradas sobre una bandeja. Entonces la idea que nos debemos hacer es como la de la mano, ¿no? Que lleva una bandeja en donde se ponen unos vasos, unos recipientes. Una bandeja que le da la estabilidad al proyecto y que además esa mano, digamos, esa parte humana que lleva todos estos recipientes también forma parte del sistema estructural. ¿Cómo Salmona utiliza en este proyecto, como en la mayoría de sus obras, el ladrillo a la vista en sus fachadas. Debido a la disposición de las pantallas, se crea un elongamiento de la piel del edificio, dejando una fachada clara que se dispone para recibir luz solar y se abre a la ciudad en la primera planta y en los apartamentos. Dado que es de forma helicoidal, se ofrece una fachada en la cual los paños se articulan entre sí con un sutil engranaje y que a su vez crea la dilatación necesaria entre la estructura. Los ladrillos de la fachada son soportados por una imposta adherida a la placa de entrepiso. Esta imposta sirve como una junta de dilatación en la fachada, además de un elemento de composición. El programa de cada apartamento está dispuesto de tal forma que en el acople en planta el núcleo de ductos de servicios e instalaciones sea compartido por los espacios servidores de 2 apartamentos. Este acople genera un eje de distribución de servicios en todos los pisos. Por ejemplo, ¿por qué cada torre solo tiene un contador de agua? ¿Por qué no hay parqueaderos suficientes para toda la gente de las torres de parque? Cosas de ese tipo que van saliendo y uno se pregunta y se pregunta y se pregunta. Y digamos que todas van teniendo respuesta, sea porque él las haya pensado en el momento y hayan sido conscientes, o sea porque haya tenido toda una vida para inventarse la explicación. La construcción de los diferentes elementos estructurales de las torres del parque se llevó a cabo de la siguiente forma. Primero, se hizo un estudio de suelo con sondas y pozos de inspección para determinar la composición. Se continuó con la excavación y construcción de los muros de contención para así poder realizar los caissons y la placa de contrapiso, la cual reparte esfuerzos hacia el terreno. Teniendo en cuenta que la profundidad promedio de un anillo de caisson es de 1.2 metros y que la profundidad de la cimentación en las torres del parque es de 30 metros, se asume que hay 25 anillos en cada caisson sin importar si son inclinados o verticales.
Luego de completar la excavación y fundición de los caissons, se continúa con los muros portantes dispuestos radialmente en planta. La placa de entrepiso aligerada, siguiendo el modelo de reticular celulado, se funde a medida que los muros portantes se van construyendo. Cuando el esqueleto estructural del edificio se completa, se continúa con el cerramiento, que consiste en ladrillo y vidrio. Este proyecto tiene un sistema constructivo muy novedoso para su época. Cambia la noción que se tenía hasta el momento de cómo y con qué construir. Tiene una respuesta apropiada al lugar natural y cultural. Respeta y valoriza la Plaza de Toros y sus alrededores, así como a los cerros orientales, los cuales toman un protagonismo debido a la disposición de las torres. El arquitecto se preocupó realmente porque sus obras se percibieran con todos los sentidos, no solo con la vista. Insistió en el manejo de la luz y en la utilización de materiales locales que funcionan adecuadamente con el clima bogotano y generan un leve impacto ecológico. No solo la retícula ortogonal es una opción estructural, en este caso las torres del parque, aunque los elementos estructurales son convencionales, se modifican tanto en su forma como en su disposición, para así responder a las necesidades del proyecto. La planeación de la estructura no puede ser ajena a las condiciones económicas y del lugar. En este caso se logró optimizar los recursos estructurales cumpliendo con el presupuesto. Las torres del parque no solo deben ser admiradas en cuanto a su forma y relación con la ciudad, sino también por su inteligencia estructural.